Chicos, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, profesora. Sí se escucha bien. Muchas gracias. Muy bien, vamos a comenzar. Este es nuestro horario de consultas académicas, así que si tienen alguna consulta, pueden plantearla. Bien, comenzamos con esa idea. Si es que no hubiesen preguntas, entonces voy a desarrollar la clase, el tema que corresponde esta semana, y vamos a resolver los ejercicios planteados también. ¿Ok? Buenas tardes, Mu- profesora. ¿Le puedo mandar un ejercicio? Sí, claro que sí. Envíame y lo resolvemos. Ok, ya, tengo acá tu pregunta, la vamos a trabajar, ¿bien? A ver, te dice, el acento y el tono son rasgos prosódicos importantes en las lenguas, pero no son nociones intercambiables. Determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones concernientes al acento o al tono. Gracias a la función contrastiva que cumple el acento, se puede distinguir entre sílabas llamadas átonas y sílabas llamadas tónicas. Claro, eso es verdadero, ¿no? Mira, por la posición o la ubicación que presenta el acento, em, nosotros vamos a diferenciar entre esas sílabas que presentan acento y las que no presentan acento. Entonces, a eso se le llama que hay un contraste. No todas las sílabas de una palabra van a ser iguales, ¿ya? La que requiere el acento, la que lleva el acento, es denominada como sílaba tónica. Y el español se caracteriza por presentar solamente una sílaba tónica. Bien, las demás que no tienen acento son denominadas átonas. Entonces, por esa razón es verdadero. Hay una función contrastiva, o sea, de comparación, que diferencia la sílaba tónica de las átonas. Dado que en el castellano hay una diferencia sustancial entre una afirmación y una pregunta, el castellano se define como lengua tonal. No, las lenguas tonales son las lenguas asiáticas y algunas lenguas amazónicas, por ejemplo, ¿no? Em, no por el hecho de que solamente en el español encontremos que una afirmación se vuelve una pregunta o una pregunta puede ser una afirmación, vamos a catalogarla como lengua tonal. O sea, no es, si bien es cierto, tenemos fonema tono, pero no es una marca distintiva que caracterice a toda la lengua. Bien, por eso no es tonal. Una lengua tonal se define básicamente porque a nivel de sílaba el tono puede diferenciar el significado de dos palabras. Sí, no, y esto como te resalta es a nivel de sílaba. En el caso del español es a nivel de enunciado. Entonces, esto es verdadero. En las lenguas, el tono se define esencialmente por la mayor energía en la fuerza de voz, lo que determina prominencia de la sílaba. Ese no es el tono, ese es el acento, ¿no? Esa es la definición del acento. Bien, por eso era falsa. ¿Ok? A eso se refería. Profesora, y en la oración número 3, ¿no sería ahí el acento? En la número 3, cuando decía una lengua tonal se define básicamente porque a nivel de sílaba el tono puede diferenciar el significado de las palabras. Lo que funciona a nivel de sílaba es cierto, es el acento. Bien, es el acento. Pero acá te está hablando de una lengua tonal, no te está hablando de una lengua como el español. En el español, el acento trabaja a nivel de sílaba y el tono a nivel de enunciado, o a nivel de palabra, que ya cuando hablamos de enunciado sería entonación. Pero acá te habla de, ojo, de una lengua tonal. O sea, en las lenguas tonales, el tono define a nivel de sílaba, no es a nivel de palabra. En la lengua tonal, ¿bien?
Sí, profesora, gracias. Ok, muy bien. Ok, si hay alguna otra duda, me escriben, chicos. Entonces, vamos a ver. El tema que corresponde a esta semana es la segunda parte de escritura. Bien. Tiene que ver con lo que es acentuación gráfica, lo que denominamos como tildación. Para empezar, tenemos que recordar qué es lo que representa la tilde. La tilde va a representar al acento. Bien, tilde representa el acento. Pero esto va a ser representado el acento en la escritura. Y recordemos que en el español todas las palabras iban a presentar el acento denominado como prosódico, ¿no? Todas iban a tener acento prosódico. Y en las palabras del español siempre iba a aparecer una sílaba tónica, o sea, en la que recaía el acento, frente a las átonas que no llevaban acento, ¿ok? Ahora, el tema está en que cuando representamos al acento prosódico en la escritura, o sea, por medio de la tilde, tenemos que conocer algunas reglas. O sea, esa tilde se coloca considerando reglas. Bien. También debemos recordar que el español es una lengua de acento variable. ¿Eso qué quería decir? Que el acento tenía diferentes posiciones. ¿Ok? O sea, no siempre iba a aparecer en un mismo lugar. Por eso podía aparecer en último lugar, en penúltimo lugar, en antepenúltimo lugar o en tras antepenúltimo lugar. Bien. Debido a ello, vamos a encontrar palabras agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas, ¿ya? Debido a la ubicación del acento. ¿Cómo definimos a las palabras agudas? Las palabras agudas son aquellas que van a presentar el acento en la última posición. Palabras como contempló, disolver. Bien. Las palabras graves llevan el acento en la penúltima sílaba. Palabra como carácter, resumen. Las esdrújulas llevan el acento en la antepenúltima sílaba, por ejemplo, en la palabra mayúsculas. Y las sobresdrújulas llevan el acento en la tras antepenúltima sílaba, por ejemplo, entréganoslo. Esta es la clasificación de las palabras del español según la ubicación de la sílaba tónica. Bien. Ahora, cada uno de estos tipos de palabras van a tener sus reglas de tildación. Bien. No te digo que te voy a enseñar estas reglas porque creo que tú ya las conoces. A lo largo de la etapa escolar, siempre nos están enseñando estas reglas, ¿no? Además de ello, tú ya tienes bastante experiencia con el español, entonces manejas bien el tema de la tildación. Entonces, lo que vamos a hacer más que enseñarte es recordar, ¿bien? Vamos a recordar estas normas. Comenzamos con las palabras agudas, denominadas también oxítonas. Ya sabemos que el acento cae en la última sílaba. Se van a tildar siempre que terminen en N, S o vocal. Por ejemplo, la palabra Superman termina en N, por ser aguda, tildo. La palabra compás es aguda, termina en S, tildo. Tuiteé, termina en vocal, tildo. Sustituí, termina en vocal, tildo. Samurai, termina en vocal, voy a tildar. Bien, aplicando la regla. Tenemos una aclaración. No se tildan si terminan en Y o en grupo consonántico. Por ejemplo, tic-tacs termina en grupo consonántico, es aguda, no tildas. Mamuts termina en grupo consonántico, tampoco vas a tildar. Minigolf, tampoco. Convoy y virrey terminan en Y, así que tampoco vamos a
tildar. Bien. Eso referente a las agudas. Las palabras graves, denominadas también llanas o paroxítonas, son las que llevan el acento en la penúltima sílaba. ¿Qué dice la norma? La norma dice que se van a tildar siempre que no terminen en N, S ni vocal. Por ejemplo, la palabra clímax, Ramírez, Aníbal, cadáver, álbum, se tildan porque siguen esta pauta. Y se van a tildar si terminan en Y o en grupo consonántico. Por ejemplo, tienes Clarence, Bíceps, Masters, Records, Volley. Como puedes ver, la regla de tildación de las palabras graves es todo lo opuesto a la regla de tildación de las palabras agudas. Bien, entonces recuerda, cuando tengas una palabra grave que termine en grupo consonántico, tienes que tildar. Lo mismo si termina en Y. Luego tienes las palabras esdrújulas, llamadas también proparoxítonas. Bien. La regla de tildación de las esdrújulas es más simple, porque todas se van a tildar. Por ejemplo, indómito, zoólogo, sándwich, frísimo, cuídate, se van a tildar. Bien. Y en el caso de las sobresdrújulas, no aparece aquí, pero vamos a decir, en el caso de las sobresdrújulas, ya sabemos que el acento recae en la traza antepenúltima sílaba. Bien. Y van a recibir la misma regla de tildación que las esdrújulas. Todas van a ser tildadas. Eso sería el caso de las sobresdrújulas. A ver, ahora, vamos a ver, por ejemplo, algunas palabritas sobresdrújulas. La mayoría presentan esta característica, mira. Por ejemplo, tiene infórmaselo. Envíaselo. Devuélveselo. Bien, ya está. Entonces, en infórmaselo, envíaselo, devuélveselo. Ves que el acento está recayendo en el trazo antepenúltimo lugar, ¿no? Ahora, estas palabritas presentan a los pronombres personales átonos en su estructura. Bien. No sé si recuerdas que estos pronombres personales átonos, que son me, se, te, nos, os, lolos, lalas, leles, son considerados aparte, o sea, son llamados pronombres personales átonos, pero también son denominados como clíticos. No sé si recuerdan ello. Clíticos. Bien. Y según su ubicación, iba a ser denominados como proclíticos o enclíticos. Por ejemplo, si aparecían antes del verbo, te lo dije, te y lo iban a ser llamados proclíticos. Bien. Pero si aparecían después del verbo y unidos a él como en dímelo, eran llamados enclíticos. Bien, eran llamados enclíticos. Entonces, las palabras que contienen pronombres personales átonos enclíticos van a llamarse palabras enclitizadas. Entonces, infórmaselo, envíaselo, devuélveselo. Son consideradas como palabras enclitizadas. ¿Ya? Enclitizadas. Bueno, entonces la mayoría de las palabras enclitizadas aumentan su longitud, ¿no? Porque estos pronombres le dan mayor tamaño. Y la mayoría son consideradas como sobresdrújulas. Bien, sobresdrújulas. Bien. Ok. ¿Hasta ahí, chicos, hay alguna pregunta?
Ok, seguimos entonces. ¿Qué sucede con los monosílabos? La norma dice que los monosílabos, en primer lugar, no son considerados como palabras agudas, bien, y no se tildan. Entonces, ¿por qué hago la aclaración? Porque a veces me han preguntado, profesora, pero los monosílabos solo tienen una sílaba, tienen que ser agudas. Pero no, los monosílabos no entran en esa clasificación, ¿ya? Los monosílabos no son agudos, son simplemente monosílabos. Y no se tildan palabras como ve, vi, vio, pie, guión, huí, ruin, fui, di, dio, seis, pez, fe, ti, pan, mes, guión, truán, no van a ser tildadas. Bien, esa sería una aclaración. La otra aclaración tiene que ver con las palabras de yato que tienen yato acentual. A ver, lee por favor esta diapositiva, te doy un par de minutitos y luego vamos a hablar. Bien. Ok, ¿qué nos dice la regla del hiato acentual? Para empezar, ¿cómo es la forma del hiato acentual? Tienes una vocal cerrada o una vocal abierta, ¿cierto? Pero lo característico del hiato acentual es que la vocal cerrada es la que lleva el acento. Y siempre, siempre el hiato acentual va a tildarse. Eso es lo que dice la norma. Bien, siempre el hiato acentual se tilda. Entonces, no te vas a guiar si es grave, si es aguda, si es esdrújula o sobresdrújula. Eso es lo que te indica. No te vas a guiar de ello. Te vas a guiar de que se haya formado un hiato acentual. Basta que tú percibas una secuencia de vocal abierta con vocal cerrada y que la cerrada esté siendo acentuada para que le marques la tilde. Bien, tienes por ejemplo aquí palabras como raíz, Raúl, oír, que son palabras agudas, aída, vaído, reían, que son palabras graves, medíamos, vehículos, reíamos, que son palabras esdrújulas, envíenoslo, confíaselo y prohíbeselo, son sobresdrújulas. Bien, entonces todas estas palabras no se han tildado por las reglas generales, sino se han tildado por la presencia del hiato acentual. Bien. Luego tenemos la tilde diacrítica. Nosotros habíamos dicho que los monosílabos no se tildaban. Bien. Sin embargo,
hay un grupo de monosílabos que sí van a ser tildados, ya que se caracterizan por presentar o por cumplir otra función. Entonces, son estas palabritas las que requieren una tilde. Y a esta tilde se le denomina tilde diacrítica. La tilde diacrítica entonces te dice que diferencia palabras que se escriben igual, pero que tienen significados diferentes. Distingue monosílabos tónicos de monosílabos átonos. Por ejemplo, tienes el caso de la palabra el. Vamos a revisar todos los casos de tilde diacrítica del español. Bien, tienes la palabra él, que cuando es pronombre personal se tilda. Por ejemplo, él me habló de ti. Este él representa a la tercera persona. Tienes el otro caso de él como determinante artículo, que no lleva tilde. ¿Cómo lo reconoces? Porque normalmente aparece al lado de un sustantivo. El libro de inglés es nuevo, el cuaderno, el texto, el niño, el alumno, el joven, etcétera. Bien, siempre está al lado de un sustantivo porque recuerda que esa es la función del determinante. Luego tienes el caso de tú como pronombre personal. ¿Tú tienes bicicleta? Te planteo una pregunta, ¿no? Representa a la segunda persona. Y tienes el caso de tú, que no se tilda, que es un determinante posesivo. Por ejemplo, tu bicicleta es nueva. La misma lógica del determinante artículo se aplica aquí. Va a aparecer acompañando a un sustantivo. Tu bicicleta, tu hermana, tu vecina, tu prima, etc. Bien, en ese caso no debes tildar. Caso de la palabra mi. Mi se tilda cuando es pronombre personal. Y también va a representar a la primera persona. Bien. Por ejemplo, viene por mí. No tildas mi cuando es determinante posesivo. Viene por mi hermano. Ya sabes, la lógica del determinante acompaña a un sustantivo. Y cuando es una nota musical, tampoco debe tildarse. Por ejemplo, son canciones en mi menor. Luego tienes el caso de sí. Sí se tilda cuando es un pronombre personal. Por ejemplo, un niño debe amarse a sí mismo. ¿Sí? Como pronombre personal. Representa a la tercera persona. También vas a tildar sí cuando funcione como un adverbio de afirmación. Por ejemplo, sí, eso es verdad. O cuando funcione como un sustantivo. O sea, ese sí va a aparecer acompañado de algún determinante, ¿no? Por ejemplo, en el altar, Luis pronunció un sí muy débil. Un sí. Entonces, sí está siendo nominalizado por la presencia del artículo. Luego tienes el caso de sí como conjunción. Puede ser conjunción condicional o puede ser conjunción completiva. En ambos casos, no debe tildarse. Por ejemplo, si no entiendes, pregunta. Conjunción condicional, ¿no? Establece el requisito. Como conjunción completiva, todavía no sé si iré. Ahí está completando el significado del verbo principal. También cuando sí es nombre de nota musical, no debe tildarse. Por ejemplo, fue una composición en si bemol. No se tilda. Caso de la palabra de. ¿Cuándo tildas de? De vas a tildarlo cuando es conjugación del verbo dar. Por ejemplo, de su mejor esfuerzo. Pero no te vayas a confundir. Solamente es el caso de la palabra de. No es dio, tampoco da. Porque a veces me dicen, profesora, yo le puse tilde a dio porque es conjugación del verbo dar. Pero no, esta conjugación solo aplica para de, no aplica para las otras conjugaciones. Bien. ¿Cuándo no tildas a la palabra de? Cuando funciona como preposición y como preposición puede tener diferentes valores, diferentes significados. Por ejemplo, el reloj de Delia es digital, SD, está indicando posesión, ¿no? O cuando se refiere, dice, al nombre de la letra. Pronunció mal la letra D. Nombre de letra tampoco se tilda. Luego tienes forma del verbo ser o saber. El caso de sé. Sé se tilda, por ejemplo, en sé honesto siempre. Conjugación del verbo ser. Ese es el imperativo de ser.
Niño, no sé tu nombre. En este caso es la conjugación del verbo saber. ¿Cuándo no tilda se? Cuando funciona como pronombre. Sabemos que como pronombre personal átono eh, no llevan tilde, pues, ¿no? Por ejemplo, Pepe se viste rápidamente. Ellas se ayudan mutuamente. Rosa se lo explicó ayer. Entonces ahí se no se va a tildar. Caso de la palabra te. ¿Cuándo se tilda te? Te se tilda cuando es sustantivo, cuando se refiere a la planta o a la infusión. Por ejemplo, el té verde ayuda a adelgazar. ¿Cuándo no tildas te? Cuando es pronombre. Ya sabemos que como pronombre es pronombre personal, átomo. Bien. Por ejemplo, amigo, ¿te ayudó? Tampoco vas a tildarlo cuando se refiere al nombre de la letra, cuando es un sustantivo. Por ejemplo, escribe bien la letra T. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ya. Tenemos el caso de más. Más se tilda cuando es adverbio de cantidad. Por ejemplo, el gato corre más rápido que el ratón. Cantidad, ¿no? Cuando es un sustantivo, un signo matemático. Por ejemplo, coloque el signo más entre las cifras. ¿Cuándo no tildas más? Más no se tilda cuando es una conjunción adversativa. Cuando es equivalente a pero. Te lo dije, mas no me escuchaste. Te lo dije, pero no me escuchaste. No usamos mucho ese más con ese valor, pero existe en el español. Muy bien, seguimos. Luego tienes el caso de aún. A ver, lee esta diapositiva, luego la vamos a explicar. Bien, tienes un par de minutos.
Veamos. Caso de aún te decía. Aún es un adverbio que va a ser tildado cuando tiene un valor temporal. Bien. Es decir, cuando es equivalente a todavía. Por ejemplo, aún no ha terminado de leer el libro. Todavía no ha terminado de leer el libro. Luego tienes aún y no se tilda. ¿Cuándo no se va a tildar ese aún? Primero, cuando tiene valor concesivo. O sea, cuando es equivalente a pesar de o aunque. Por ejemplo, aún siendo enemigos, se respetaba. Aunque siendo enemigos, aunque eran enemigos, se respetaba. Y tampoco vas a tildarlo cuando tenga valor inclusivo. O sea, cuando sea equivalente a decir hasta, incluso o también. Por ejemplo, aún dormida, te recita los poemas de Vallejo. Incluso dormida, te recita los poemas de Vallejo. ¿Ya? Trabaja este aún con las equivalencias y va a ser más fácil para ti. Caso de los interrogativos y exclamativos. A ver, siempre que las palabras qué, quién, cuál, dónde, cuándo, cómo, cuánto funcionen como interrogativos o exclamativos, van a recibir tilde. Por ejemplo, ¿cuánto te costó el libro? Está como pronombre interrogativo, pero también lo puedes encontrar en una pregunta indirecta. Dime cuánto te costó el libro. Bien, igual, en ambos casos, al ser pronombre interrogativo, vas a tener que tildarlo. Cuando esté como exclamativo, también, por ejemplo, ¿qué frío hace? Si supieras qué frío hace, no vendrías por acá. Ejemplos de exclamativos, tanto directo como indirecto. Además de ello, te hace la aclaración. Estas palabritas, cuando han sido sustantivadas por un determinante, también van a recibir tilde. Por ejemplo, averigua el cómo, el cuándo y el dónde de aquellos sucesos. ¿Cuándo no los tildas? Cuando funcionan como relativos o como conjunciones. Como relativos lo vas a identificar porque normalmente están al lado de un sustantivo. Por ejemplo, el libro que leí es muy interesante. Moisés, quien es médico, es muy responsable. La manera como baila es contagiosa. Como conjunciones tienes. Julia sabe que el libro es interesante. Dalia es tan honesta como su padre. Cuando el Papa lo dice, será verdad. Bien. Entonces, en esos casos no debes tildar, ya sabes, porque están funcionando como un pronombre relativo o como una conjunción. Como pronombre relativo, su antecedente siempre es un sustantivo. Como conjunción, normalmente su antecedente puede ser un verbo. Bien. Acentuación gráfica de formas o expresiones complejas. A ver, vamos a ver estos casos especiales. Palabras compuestas sin guión. Cuando tú fusionas dos o más palabras y normalmente ninguna de ellas lleva tilde, entonces el resultado, la fusión, va a someterse a las reglas generales de acentuación. Es decir, tú vas a ver si son, eh, si son agudas, graves, esdrújulas o sobreesdrújulas. Por ejemplo, en cuenta kilómetros, 26, espantapájaros. Bien. Cuenta kilómetros ha sido tildada porque es esdrújula. 26 por ser aguda. Espantapájaros por ser esdrújula. ¿Ya? Entonces ahí se van a ver sometidas a las reglas generales de tildación. Luego, las palabras compuestas con guión, en realidad su tilde no se va a ver afectada con nada. Bien. Si la palabra de forma independiente lleva tilde, la mantiene. Y si no tiene tilde, no hay por qué colocársela. Por ejemplo, en
Físico-químico, en físico-químico, ambas palabras de forma independiente llevan tilde. Al momento de la fusión por medio del guión no afecta y mantienen sus tildes. Lo mismo en lógico-matemática o en teórico-práctico. Pero, por ejemplo, si yo fusiono ciencia-ficción, ciencia no lleva tilde, entonces no hay por qué colocársela. Ficción lleva tilde, va a mantener su tilde. Bien. Entonces el guión, en conclusión, no afecta en nada a la composición de una palabra. Caso de las palabras que terminan en mente. ¿Cómo se forma una palabra que termina en mente? Normalmente este sufijo es un sufijo adverbializador. Entonces, este sufijo se va a añadir a un adjetivo. Siempre se une a un adjetivo. Entonces, veamos la regla respecto a la tilde. Se van a tildar si el adjetivo al cual son fusionados llevan tilde. Por ejemplo, hábilmente, hábil lleva tilde. Cándidamente, cándida lleva tilde. Tardíamente, tardía lleva tilde. Entonces el resultado va a mantener la tilde. Pero si, por ejemplo, tienes la palabra normal y le agregas el sufijo mente y formas normalmente, no hay por qué colocarle tilde. Bien. Fácilmente le colocas porque lleva tilde. Entonces todo depende del adjetivo base. Si el adjetivo base lleva tilde, le va a mantener. Si no lo lleva, no hay por qué colocárselo. Formas verbales con pronombres enclíticos. Estas son las palabras enclitizadas que te mencioné. Habíamos visto algunos casos enclitizadas como sobre esdrújulas. Bien. Entonces, ¿qué dice la norma? Las palabras enclitizadas se van a tildar según las reglas generales de tildación. Es decir, tú vas a ver si la palabra enclitizada es aguda, es grave, es esdrújula y le aplicas considerando esas reglas. Por ejemplo, en duérmete, duérmete es esdrújula. La vas a tildar porque es esdrújula. Comunícaselo es sobre esdrújula. La tildas porque todas las sobre esdrújulas deben tildarse. Véndemelas también es sobre esdrújula. Bien. Entonces te guías de las reglas generales de tildación. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre estos casos? Listo. Ahora, ¿qué sucede con los latinismos y extranjerismos? ¿Cuál es la regla de tildación de estos casos? Bueno, vas a tener que considerar el tipo de letra que presenta. Si la palabra está en letra cursiva, entonces no puedes colocarle tilde, no puedes usar mayúscula, no puedes hacer nada, porque esa letra cursiva te va a indicar que esa palabra está en su forma originaria, en su lengua originaria. Bien. En cambio, si tú encuentras que el extranjerismo o latinismo ya está en letra redonda, por ejemplo, croissant, requiem, boulevard, bonsai, bypass, spaghetti, ya está en letra redonda, ahí sí tienes que aplicarle todas las reglas de escritura, ¿ya? Ahí sí le colocas todos. Entonces, revisas si la palabra es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula y le aplicas esas reglas generales de tildación.
¿ya? Entonces, ¿cómo sería la regla? Los latinismos y extranjerismos adaptados al español se someten a las reglas generales de tildación. Por eso croissant se ha tildado porque es aguda que termina en N. Requiem se tilda porque es grave que termina en M. Boulevard no se tilda porque es aguda, bien, y no tiene la terminación de NS vocal. Bonsai sí, porque es aguda que termina en vocal. Bypass también, porque es aguda que termina en vocal. Y espagueti no, porque es grave que termina en vocal. ¿Ya? Entonces, esa sería la indicación. Bien, chicos, no sé si tienen dudas, preguntas sobre este tema, sobre algún tema. Entonces, vamos a ver los ejercicios planteados para esta semana y los vamos a ir resolviendo juntos, ¿ok? Voy a subir el material un minuto. Vamos a ver. Ahí está. Listo. Esa es la primera pregunta que plantea nuestro material. Uy, 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 pero se está lo corrigiendo. A ver, vamos a... Un minuto, chicos. Un minuto, chicos, porque el autocorrector lo está corrigiendo el material.
Sí, un minuto, chicos, porque el material lo está corrigiendo todo el Word. Listo, chicos, ahora sí, disculpen la demora. Ahí tenemos la primera pregunta. Te piden que veas la cantidad de tildes que se han empleado, ¿ya? Me mandas tu respuesta, luego la desarrollamos juntos. A ver, ¿listo? Dice, el esclavo estaba solo y bajaba las escaleras del comedor hacia el descampado. Cuando dos tenazas cogieron sus brazos y una voz murmuró, como una tilde en la O, a su oído. Oído voy a tildar porque es un hiato acentual. Venga con nosotros, perro. Él, tilde en la E, muy bien, tilde en la E, sonrió, tilde en la O, y lo siguió, tilde en la O, dócilmente, dócilmente con tilde en la O.
A su alrededor, muchos de los compañeros que había, tilden la I, por ser hiato acentual, conocido esa mañana, eran abordados y acarreados también tilden la I, ¿bien? Por el campo de hierba hacia las cuadras de cuarto año. Ese día, tilden la I, por ser hiato acentual, no hubo clases. Los perros estuvieron en manos de los cuatro desde el almuerzo hasta la comida, unas 8 horas. El esclavo no recuerda a qué, pregunta, nombre interrogativo, sección, tilden la O, fue llevado, ni por quién. ¿Quién? Pronombre interrogativo. ¿Cuántas tildes eran? Eran 12 tildes, ¿ya? Que se habían omitido. Vamos a la siguiente pregunta, pregunta 2. ¿Me envías tu respuesta?
A ver, chicos, dice, cuando tienen sentido interrogativo o exclamativo, las palabras a dónde, cómo, cuál, cuándo, cuánto, dónde, qué, quién llevan tilde. ¿En qué enunciado se aplicó correctamente dicha tilde? Carmela, ¿quién te lo contó? Ha dicho la verdad. Ese quién no está como pronombre interrogativo. Bien. Luz no era consciente de a dónde estaba yendo. Ese a dónde sí, ¿no? Porque está planteando una pregunta indirecta. Que les vaya bien en el segundo examen. Ese que es una conjunción, no tenía que llevar tilde. Lucila, cuanto menos trabajas, más te cansas. Este cuánto no estaba como pregunta. Pero en se desconoce con quién salía esa muchacha, ahí sí es una pregunta indirecta. Entonces tenías 2 y 5. Bien, Barquito. Profesora, buenas noches, ¿me escucha? Hola, hijito, sí. Sí, tenía una pregunta respecto a esta. ¿Cómo me di cuenta rápidamente cuando se refieren a un pronombre en sentido interrogativo o exclamativo y cuando no lo es para saber si yo tilde o no? Cuando plantea pregunta. En el caso del interrogativo, puedes encontrarlo en preguntas directas como ¿quién lo hizo? ¿Dónde vives? ¿Cuánto gana? Preguntas directas. A Y en pesar de que no preguntas, lleve el signo, ¿cómo? a pesar de No, que no no. tengan los Esas signos son, o... no, esas son las directas. Las directas siempre van con signos. Por ejemplo, ¿dónde vives? Va con signos de interrogación. ¿Cuánto ganas? ¿Quién lo hizo? Eso va entre signos de interrogación. Esas son las preguntas directas. Pero también puedes encontrarlas en formas indirectas. Normalmente aparecen después de un verbo que busca información. Los verbos que buscan información puede ser preguntar, saber, decir, explicar, ¿no? Por ejemplo, dime cómo lo hiciste. Ese cómo es un pronombre interrogativo. No sé quién respondió. Ese quién es un pronombre interrogativo. Aparece con el verbo saber, no sé. Esas son en preguntas indirectas. Bien. Como en el caso de las 5, ¿no? Se desconoce con quién salía esa muchacha. Es una pregunta indirecta. Listo, Bien, mis, gracias. Sí, ok, ok. Seguimos. Pregunta 3. Te piden uso adecuado de la tilde. Muy bien. Veamos. La primera oración decía,
Él le pidió más dinero, mas Lía se negó a dárselo. Ese él tenía que llevar tilde, ¿no? Porque estaba como pronombre personal. Más de más dinero tenía que llevar tilde, ¿ok? Por ser adverbio de cantidad. Y el más que está al lado de Lía tenía que estar sin tilde porque es equivalente a pero. Entonces, esta tenía error. A Saúl le consulté si vendría, me contestó que sí. El problema estaba en sí. Sí necesitaba tilde porque era un adverbio de afirmación. Si tú no das más de ti en la obra, entonces renuncia. Ese sí tenía que ir sin tilde porque estaba como una condición, una conjunción condicional, ¿no? Em, ti nunca se tilda, chicos. Ti nunca se tilda porque ti no cumple otra función. Siempre es pronombre personal. Dadito estaba bien, no tenía ningún error. Y la E, no sé cuánto te presté, pero te di todo cuanto tenía. El problema estaba en di y cuánto, ¿no? Di es monosílabo, no debía llevar tilde. Y cuánto no estaba como eh, pronombre interrogativo ni exclamativo, estaba como un relativo. ¿Bien? Listo. Vamos con la siguiente preguntita, pregunta 4. Veamos, ya tenemos respuesta. Claro, todas te pedían que tenga hiato acentual. Guiemos no tiene hiato acentual, descartamos, igual que boinas. Sonrían, 21. Sonrían tiene hiato acentual. 21, 21 es diptongo. León es hiato simple, entonces descartamos, ¿no? Transeúnte sí hay hiato acentual. Saíno sí es un hiato acentual, chicos. Acentúe también. Baldío y fríamente también. Aquí tenías tu respuesta. Todos esos eran hiatos acentuales. Vamos con la 5. ¿Qué enunciado requiere mayor cantidad de tilde?
A ver, vamos a ver. Si él no mueve un dedo por ti, esa él tenía que llevar tilde, ¿no? Porque es pronombre personal, ¿ya? Tú mueves 5 dedos y dile adiós. Adiós debía llevar tilde en la O. O sea, aquí requerías dos tildes. Vamos a ponerle el dos al ladito. Dos. Ángel dijo, Ángel necesitaba tilde. Que los géiseres, es esdrújula, 2, son erupciones de agua subterránea, 3. Subterránea también llevaba tilde. Saúl, Saúl lleva tilde por ser hiato acentual. Si te aplauden, nunca presumas hasta saber quién aplaudía. ¿Quién y aplaudía llevaban tilde? Eran 3. Este es el gigantesco iceberg que se desprendió de la Antártida. Desprendió y tenías, solo desprendió. Antártida también, esdrújula, 2. El primer álbum, Charly García García, fue muy sui generis, tilde, porque ya está normativizado el español, él. Entonces eran 4, ¿no? Tu respuesta aparecía en la E, ¿ya? 4 tildes. Profesora, Sí. la palabra iceberg, ¿podría silabiarla, por favor? I, C, berg. ¿Ok? Silabiada. Gracias. Ok. Miss, Sí. disculpe, en la A de las 5 no hay 3, ¿no sería él, tú y adiós? Ah, sí, nos faltó tú. Muy bien, son 3. Excelente. Él, tú y adiós. Está bien. Muy bien. Ok. Vamos a la preguntita 6. Te piden mayor cantidad de expresiones complejas. Ojo, no te piden mayor cantidad de tildes, sino de expresiones complejas que requieren tilde. Expresiones complejas son los casos, por ejemplo, terminados en mente, las fusionadas con guión, las enclitizadas. ¿Bien? Ok.
A ver, vemos la pregunta 6. Te decía, en el vuelo charter viajaban plácidamente, aquí plácidamente necesitaba tilde. Bien. 21 también necesitaba tilde, ¿no? Entonces tenías dos casos de expresiones complejas. Es una historia de realidad ficción, ficción llevaba tilde, y sería un solo caso. Transatlántico también lleva tilde, pero solo consideramos un caso de expresión compleja. Aquel don Juan llevaba tilde. Bien. Cortésmente, quitándose es una palabra enclitizada. Esta era tu clave. Bien. Porque tenías tres casos, tres palabras, tres expresiones complejas que necesitaban tilde. En tía, siéntate ahí, tenías siéntate y cuéntaselo. Aquí tenías morfológicamente, hazme reír y nada más. Tío vivo no lleva tilde. Bien. Muy bien. Vamos a la preguntita 7. Miss, una consulta respecto a esa pregunta. Sí, Solo debo considerar las expresiones complejas, como me dice el mismo, porque hay palabras que también enunciado. requieren tilde, pero no las debo contar, ¿verdad? Como médico, Así por es. ejemplo, o transatlántico. Claro, claro. Acá tenías que considerar las expresiones complejas, porque decía mayor cantidad de expresiones complejas que requieren tilde. Listo, Miss, gracias. Listo. Ahora sí, acá sí te pide mayor cantidad de tildes en general, ¿ya?
Muy bien, veamos. ¿Sabes cómo? Acá le vamos a poner las tildes, ¿ya? Y ya después contamos. Acá tenías como el marketing apoyó a esta familia de superhéroes. Dime cuánto, acá tenías pronombre interrogativo, y te diré qué laptop, pronombre interrogativo, puedes comprar. El guión reduce drásticamente los niveles de azúcar en la sangre. La película de animación, Los Increíbles, batió récords de taquilla. Sobre el césped, el árbitro trazó con spray la línea de tiro del tigre. Entonces acá se veía, ¿no? La alternativa con mayor cantidad de tildes era la D. Muy bien. Misquión, ¿por qué no lleva tilde? Porque es monosílabo. ¿Recuerdas la norma? Los monosílabos no se tildan. Listo, Bien. gracias. Ok. Vamos a la 8. Hay que poner las tildes.
Veamos. ¿Cuántas tildes, chicos, encontraron? 11. Él, vamos a ver. Él creía, yato acentual, y aun cuando no hubiera sido así, ¿acaso no era suficiente saber que era la criatura más querida por él, sobre la tierra, y que además, y esto era lo más importante, más, le serviría para irse de la vida alumbrándose con aquella imagen que borraría todos los demás recuerdos. 11, ¿no? Muy bien. Pregunta 9. ¿Cuál presentaba más errores ortográficos?
A ver, hay una pregunta que es sobre el ítem 3 de la semana pasada. Que dice, en la alternativa A aparece competencia y casco, dice. La competencia tiene C, el sonido de S, y en casco tiene sonido de K. ¿Ya? Y lo que te piden ahí es polifonía. Ya. Lo que pasa es que en competencia, la C de SIA no tiene el sonido de S. Si bien es cierto, nosotros lo pronunciamos así porque tenemos el ceseo, pero en realidad el sonido es de la interdental, ¿ya? Es el sonido de la interdental. Muy bien. O sea, no es tanto el sonido de la fricativa alveolar. Por esa razón. Y en competencia sí tenías polifonía. En la palabra competencia, claro, es de una Z, pero en casco no. Y acá te dice en qué alternativa las palabras subrayadas, ¿no? O sea, en las palabras subrayadas tenían que verse casos de polifonía, ¿ya? En competencia sí podías tener polifonía, pero en casco no cumplía, ¿ya? Y acuérdate que C frente a la I, frente a la E, es la interdental, lo que tú denominas como una Z, la Z española. ¿Bien? Ok, listo. Ya, vamos a ver los errores. En la andaluza Carolina fue campeona olímpica de badminton. Badminton necesitaba tilde, ¿no? Era una esdrújula. En el postulante Adrián Suárez ya nos envió su currículum. Suárez necesitaba tilde y currículum estaba con letra cursiva, por lo tanto no debías colocarle tilde porque estaba en su forma originaria. Youtubers e influencers tampoco debían llevar tilde, ¿ok? Em, ya, ahí tenías dos. En dado, broker necesitaba tilde, sándwich necesitaba tilde y ketchup también. Acá tenías tres, por eso era tu clave. Ya Miss, está. las palabras en cursiva nunca llevan tilde, ¿verdad? Claro, cuando están en letra cursiva quiere decir que están en su lengua originaria, entonces no les podemos poner tilde. Bien, Listo, tiene que Miss, estar en gracias. letra redonda. Ya. En la 10, ¿dónde se debe emplear más acentos ortográficos? A ver.
A ver, ¿qué te pedían aquí? ¿Dónde se más acento? Dicen, no, con tilde. Ya no, todavía con tilde. Tengo cosas que hacer. Después de todo, después necesitaba tilde. Tendré también una vida entera en la que muere. Mas no lo maté con armas, le di una muerte. Mas no lo maté, tilde en la E. Le di una muerte peor. Lo besé, tilde en la E, tan dulcemente que le partí, tilde en la I, corazón, tilde en la U. Nelson Mandela, abogado, líder político, los dos necesitaban tilde, líder político, luchó, discriminación, sudar. Y esta era tu clave, ¿no? Daba más tildes. Ok, no tenías casi. Luego, las interferencias en la comunicación, comunicación con tilde, médico con tilde, impedían, tilde en la I, también tilde. Anabel dijo, egoísmo con tilde es como el hambre. Si no notáramos que debemos comer, enfermaríamos, tilde en la A. Comiendo demasiado también, tilde en la B. Muy bien. Para resolver la 11, necesito que recuerdes los usos del porqué. Bien. Vamos a poner que así. Este porqué es una preposición con un pronombre relativo. Es equivalente a por el cual, para que, ¿ya? Luego tienes el otro porque, preposición con interrogativo. Luego tenías el otro porque, es una conjunción causal. La conjunción causal inserta una explicación, una razón por la cual ha sucedido una acción. Y el otro porque, que es una sola palabra con tilde, es el sustantivo. A este lo reconoces porque va a aparecer acompañado por un determinante. El por qué, mi por qué, tu por qué. ¿Ok? A ver, con esta teoría entonces puedes resolver ese ejercicio.
A ver, dice, aún no entiendo por qué el hijo de Pablo. Esa es una pregunta indirecta, ¿no? ¿Cómo usamos pregunta indirecta? Sí. Ah, Bambán se alimenta de brócoli porque le da superpoderes. Conjunción causal, ¿no? Conjunción causal, ya. Palabras sí. Te reír, Vilma. Ese por qué no te lo cree nadie. Ese por qué está con su determinante, es un sustantivo. Ese es el motivo por qué lo escribo separado, por el cual, ¿no? Es equivalente a por el cual. Rogaré porque apebles, porque es equivale a para qué. Hemos dicho que se escribe separado. ¿Listo? Luego tienes el caso de conque. Pero vamos a ver también la teoría. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, aquí, aquí. Vamos a ver aquí los casos del conque, ¿ya? A ver, conque. Preposición más pronombre relativo. Equivalente a con el cual. Con el cual. O puede ser también preposición más conjunción. ¿Ya? Podrías encontrarte con ese caso. Tienes con que como una sola palabra, que es conjunción, y es equivalente a decir así que. Y tienes el con que es preposición con pronombre interrogativo. ¿Ya? A ver, con eso completen ahí. Miss, ¿y el con que con tilde separado, qué significa? Plantea pregunta. Plantea una pregunta. Puede ser directa, por ejemplo, ¿con qué lo hiciste? ¿No? O dime con qué lo preparo. ¿Ya? Ya sea directo o indirecto, ¿verdad? Así es. Gracias.
A ver, completamos. ¿Qué quiere decir con que no estás preparado? Dos palabritas, ¿ya? Tienes preposición seguido de conjunción. Yo creo que es el con el cual, ¿no? Con el cual. Su médico decidirá con qué frecuencia, pregunta indirecta. ¿Con qué frecuencia? Para el trabajo, el teletrabajo, no basta con que haya conexión, preposición seguido de conjunción. Esta medicación puede durar por varios años. ¿Con qué? Prepárese. Así que. ¿Bien? Bien, chicos, hemos resuelto la teoría, sus preguntitas, las preguntas planteadas por esta semana. No sé si hay alguna preguntita, me la plantean antes de que terminemos nuestras consultas académicas. Ninguna, mis gracias. Ya, hijito, gracias a ti. Bien, chicos, entonces hasta aquí llegamos con las consultas. Nos encontramos la próxima semana para seguir respondiendo a sus preguntas. Cuídense Gra- muchísimo, que Dios los bendiga. Gracias, profesora. Eso usted también. A ti, hijito, cuídate.